Hola queridos oyentes, ya recorriendo el episodio número 14 del podcast Archivo Sierras Chicas y algo más. Soy Carlos Iglesias desde los estudios Apacheta en Río Ceballos, provincia de Córdoba, Argentina. Damos inicio a nuestro recorrido por el espacio de episodios destinado a entrevistas. Y comienzo a presentar al primer entrevistado en el podcast Archivo Sierras Chicas y algo más. Es un destacado intelectual y jurista, reconocido por su labor en diversos campos, incluyendo el periodismo, la enseñanza del derecho constitucional y la escritura de ensayos. Como ex juez federal de Córdoba entre los años 1984 y 1990, se destacó por su lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos, especialmente por su papel en la detención del criminal nazi Josef Franz Leo Schwamberger. Es conocido también por haber declarado la inconstitucionalidad de oficio del indulto a responsables de graves delitos de lesa humanidad, mostrando su compromiso con los principios democráticos y los derechos fundamentales. Entre sus obras se destaca Crimen de Crímenes. Aborda temas como la memoria histórica, la justicia y la promoción de una cultura de paz y respeto por los derechos humanos. En resumen, es un referente en la lucha por la justicia y los derechos humanos, siendo un ejemplo dentro y fuera del ámbito jurídico. Paso a saludarlo al doctor Miguel Rodríguez Villafañez. Doctor, muchas gracias por formar parte del podcast Archivo Sierras Chicas y algo más. Y el primer entrevistado donde vamos a tener estos episodios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Siempre es un lujo estar al lado tuyo. Y por si la audiencia no sabe, vos sos una persona también muy respetada en todo lo que has hecho, con los discapacitados, en el Cotorreño Don Orione, con el uso de la palabra al servicio también de los derechos humanos, de la discapacidad. Creo que hay que significarlo eso también para que los oyentes sepan quién es el que está llevando adelante este programa tan interesante de Sierras Chicas. Bueno, muchas gracias. Como el podcast apunta a archivos y que esto pueda perdurar en el tiempo, le decimos a las personas que están escuchando, estamos haciendo esta grabación un día viernes, 5 de abril del año 2024. Aquí, doctor, el cielo parcialmente nublado, donde tuvimos una máxima que llegó a los 25 grados y se espera un fin de semanas donde las mínimas van a estar entre los 14 y 16 grados y las máximas entre 19 y 22 grados. Y paso a conversar con usted y la primera pregunta y relacionada específicamente a nuestro país, donde se está viviendo una gestión de gobierno con un gobierno libertario, así como se identifica, y el propio presidente se define como anarcocapitalista. La pregunta es, ¿cuál cree usted que es el papel del Poder Judicial en la consolidación del Estado de Derecho y la promoción de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta la referencia que hacía con respecto al actual gobierno en Argentina? Bueno, como nunca es un papel fundamental ante un gobierno, particularmente de Javier Milei, que él, como se autodefine anarcocapitalista, la anarquía implica no respetar normas. Y acá empezamos con un tema muy difícil y que creo que la Argentina tiene que tomarlo con la seriedad que implica que
la norma central que a nosotros nos inunda y que nos justifica como pueblo es la Constitución Nacional. Y estamos ante un presidente que directamente no le importa cumplir la ley. Te diré que hasta se mofa de eso y aún más, llega a considerar como traidores, ratas, coimeros y cuánto epíteto negativo puede encontrar a quienes desde la ley hacen planteos. Fíjate que el tema de los decretos de necesidad de urgencia que ha sacado en los últimos tiempos, el decreto conocido como 70 y ahora la semana pasada sacó el 280, violan flagrantemente el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, violándolo en cuanto a las pautas bajo las cuales un presidente puede arrogarse facultades de naturaleza legislativa, con graves efectos para la ciudadanía particularmente. Repara que el artículo 70 elimina los topes, por ejemplo, de los intereses que tienen que cobrar los bancos por la mora en materia de tarjeta de crédito, o elimina la ley de góndola que garantizaba a las economías locales su presencia en los supermercados, en lugares realmente que se puedan ver y adquirir. También afecta otros derechos fundamentales como el tema de la ley de tierra, que permite que cualquiera compre de cualquier forma sin límite en el país, sin ningún tipo de requisito. Bueno, podríamos enumerar muchas cosas, que indudablemente eso ya el Senado lo ha declarado nulo y ahora pronto doy por cierto que lo va a declarar nulo la Cámara de Diputados. Se está manejando con verdaderos hechos extorsivos contra los gobernadores y también contra sectores. Fíjate que el decreto de NEU 280 que se notificó el miércoles pasado antes de Semana Santa, elimina por decreto de necesidad de urgencia que no cabe porque está en pleno funcionamiento del Congreso, entre otras cosas, por ejemplo, nada menos que el Fondo de Incentivo Docente, en una especie de ensañamiento contra la docencia que ahora ya no se le puede dejar ni siquiera, como están previendo en la futura ley que están a presentar de educación, ni siquiera lo que se llama la libertad de cátedra, ¿no? Es grave. Bueno, y en ese contexto, por supuesto que el Poder Judicial tiene particular importancia, pero sepamos también que un Poder Judicial que hay que constituirlo respetando criterios constitucionales. Acabo de escribir un artículo en donde la Corte Suprema, que está integrada por 5 miembros, en donde hay una vacante porque renunció la doctora Hayton de Nolasco. El presidente ahora quiere proponer ante la vacante de Maqueda, que cumple 75 años en diciembre, y la de Hayton de Nolasco, 2 hombres, sin tener en cuenta que de acuerdo a la Declaración Internacional de Eliminación de todo tipo de discriminación con la mujer, corresponde que esas 2 vacantes sean para mujeres, que en el país las hay y de muy buen nivel y de capacidad, que no se puede tolerar que directamente se constituya una corte de 5 hombres, cuando en realidad, incorporando esas 2 mujeres, tendríamos una corte de 3 hombres y 2 mujeres. Sin embargo, pareciera que eso le importa muy poco al presidente y bueno, eso hace que la sociedad tiene que ponerse firme en la necesidad de garantizar esos 2 cargos para nuestras mujeres, que las hay de calidad, tanto como grandes catedráticas, como grandes doctoras en Derecho, que en realidad engalanarían y harían de la Corte Suprema un lugar que merecemos para todos. Esto es una pincelada del tema. Creo que el Poder Judicial está en gran deuda con la sociedad, pero también estamos viendo que el problema es integral, empezando de que el pescado se pudre de la cabeza. Nosotros sabemos que el país tiene más o menos 5.000 jueces y juezas de todas las instancias, muchos de ellos dedicados, de gran capacidad y realmente que merecen mi total respeto, pero en los hechos, en términos globales, no aparece como al lado de la aplicación debida de la ley. Tan así, cuando yo renuncié dije que lamentaba que el Poder Judicial aparecía como impiadoso con los débiles y genuflexo con los poderosos. Sabe, ahí justamente, para que nuestros oyentes conozcan un poquito más de usted, que hace referencia que justamente hubo una razón a su renuncia
como juez federal. ¿Cuál fue? Bueno, yo venía trabajando intensamente en muchos temas delicados y por supuesto tratando de garantizar la memoria, verdad y justicia, y a mí me tocó en el año 1989 integrar la Cámara Federal de Córdoba para el juzgamiento particularmente del general Luciano Benjamín Menéndez y otros graves violadores de lesa humanidad, y llegó en ese momento el indulto que declaró Carlos Saúl Menem. En ese momento consideré que fue un momento de inflexión muy grave para un país que lo queremos saneado desde la verdad y la justicia. Por lo tanto, yo voté la inconstitucionalidad del indulto. Por supuesto quedé en minoría, 5 votos a 1. Y luego, cuando advertí que el resto del Poder Judicial, Corte Suprema y otros tribunales, que yo había sido prácticamente el único que declaré la inconstitucionalidad, me encontré con que había sido un Poder Judicial que había resignado su lugar ante la historia, y que esto indudablemente implicaba un retroceso gravísimo. Entonces dije yo no puedo seguir en un Poder Judicial en donde con razones a una persona le puedo poner una condena que no viene al caso a analizar, mientras que Luciano Benjamín Menéndez y otros estaban libres e impunes. Me parecía que faltaba autoridad moral para eso, ¿no? Tal vez la vida me regaló una posibilidad, porque yo renuncié, tenía 40 años, que había asumido en el 84, era el juez federal más joven, asumí casi con 32 años. Me dejó ver que sí, después se hicieron los juicios y que Luciano Benjamín Menéndez ha sido la persona con más condena a cadena perpetua, tiene 18 condenas a cadena perpetua y 2 condenas a 22 años de prisión. Bueno, yo tengo ante la historia y ante Dios el decir que yo a ese hombre consideré que no merecía impunidad. Y la vida me permitió ver que eso se logró revertir, pero en su momento, en el momento de pizza y champagne, en donde todos miraban para otro lado y que lamentablemente son situaciones que están tendiendo a volver con falta de memoria histórica, terminaban consagrando esa impunidad. Ojo que hoy en día estamos viendo que el Ministerio de Defensa y muchos sectores están queriendo borrar de la memoria histórica argentina lo importante que fue para el país juzgar las graves violaciones de derechos humanos, que nos permitió ponernos de pie ante un mundo que esperaba de nosotros actitudes en ese sentido, y que ahora lamentablemente se están revirtiendo negativamente, y que bueno, esperemos esto no se profundice, porque creo que fue un esfuerzo grande de nuestro país el lograr los juicios que se hicieron, las condenas que se pusieron, y que a su vez nos ponían de pie ante la plena vigencia de derechos humanos. De acuerdo a la experiencia que usted nos está contando, entonces, ¿cuáles serían los desafíos más urgentes que enfrenta Argentina justamente en términos de justicia y derechos humanos? Bueno, por de pronto, no alterar la historia, haciendo aparecer cosas que no son, reivindicando sectores y acciones que son negativas, que tampoco le hacen bien a la memoria también del ejército argentino. En ese sentido, tenemos en cuenta que nosotros tenemos toda una camada de oficialidad que se ha formado ya durante el proceso democrático, que no tiene nada que ver con lo que significó, por un lado, el manejo que hizo cierta oficialidad del tema de los derechos humanos y lo que fue el terrorismo de Estado. Y hoy en día, fundamentalmente, en una reivindicación tramposa que se está haciendo de los héroes de la Malvinas. Nosotros, nuestros héroes de Malvinas, merecen nuestro reconocimiento, merecen nuestro respeto, merecen nuestro agradecimiento por la vida y por lo que dieron por la patria, que de ninguna manera podemos hacer aparecer que, por un lado, venga un presidente que reivindique a una criminal de guerra como a Margaret Thatcher, por ejemplo, y digo criminal de guerra no con un criterio de panfleto político, sino lo que dicen las grandes convenciones internacionales de guerra, que dice lo que se llama el delito de perfidia, que significa no trabajar con buena fe dentro de las reglas que tiene la guerra. Y entre las cosas de buena fe era que nada menos que el barco General Belgrano, el crucero General Belgrano, estaba fuera de la zona de exclusión de las Malvinas, por lo tanto en esa zona no podía haber ningún tipo de acción bélica,
y sin embargo Margaret Thatcher ordenó el hundimiento del crucero General Belgrano con 350 muertos y tantas cosas. Por otro lado, tampoco podemos hablar de un gobierno que está reivindicando o dejando reivindicar para la Malvinas para los ingleses. Fíjate que nada menos que Javier Milei estuvo con Cameron, el ministro de Relaciones de Inglaterra, hace 2 meses, y al mes vino nada menos, nunca habían pisado las islas, a visitar las Islas Malvinas y declarar ahí que las Malvinas son inglesas, hacer pie ahí de una forma realmente sin respetar pactos internacionales, con el agravante que eso también implicaba una proyección en el sector antártico que ellos reclaman, que se superpone sobre la proyección que nosotros tenemos del sector antártico, y además reivindicando para sí las islas que son propias de la Argentina, llamadas Islas del Atlántico Sur, como Shetland, Orcadas, Sandwich, y que nuestro gobierno argentino en este momento no haya dicho nada, y la canciller se limitó a decir de que en definitiva cuando él pasó de regreso a Inglaterra le mandó un Twitter diciendo: ya que estuviste por acá, ¿cómo no me viniste a visitar? Una cosa ridícula. Creo que esto también es importante tener en cuenta, ni hablar la resignación que estamos haciendo de soberanía en otros lados, eso merecerá otra charla, pero en función de lo cual creo que es importante poner las cosas en su lugar, que acá lo que se está luchando no ha sido en contra del ejército argentino, sino de aquellos que, teniendo responsabilidad, usaron el terrorismo de Estado cuando no correspondía. Por eso rescatamos el ejército de San Martín, de Belgrano y tantos de nuestros héroes que merecen nuestro respeto, y que sin embargo en su momento, al festejar los 200 años de nuestra independencia, en su momento el presidente Macri lo definió que habían sufrido demasiado en enfrentarse con los españoles. Claro, eso afecta la conciencia moral de nuestra historia. Indudablemente tenemos que rescatar nuestros militares, nuestros héroes de bien, en ellos también hombres y mujeres, no como esta postura sesgada de haber eliminado el Salón de las Mujeres dentro de la Casa de Gobierno, no dejando ninguna mujer referente como la que ha habido en el país, y ahora casualmente en otro acto así de provocación a la memoria, eliminar el Salón de los Pueblos Originarios, que han sido realmente quienes nos han ayudado a ser lo que somos desde su presencia en nuestro territorio, ¿no es cierto? Creo que estas son cosas graves que hay que revertirlas bajo pena de que quedemos neocolonizados por propuestas que nada tienen que ver lo que merecemos entre todos, ¿no? El proyecto de ley para no adoctrinar en los establecimientos educativos, ¿usted piensa que apunta a no hablar de esto? No solamente a eso, sino que es parcial, fíjese. Por un lado, la historia debe ser analizada. El tema del terrorismo de Estado es una política de Estado. Fíjate, alguna vez yo defendía a un juez federal que después, en buena hora fue nombrado como tal, como juez federal de La Plata, que era el juez Ramos Padilla, que le imputaban en los medios que maneja el gobierno de que iba a la marcha del 24 de marzo. Yo digo, mire, la marcha del 24 de marzo es una política de Estado. En realidad deberían ir todos los jueces y todos los fiscales a marcha. Es como cuestionar de ir a la marcha del 9 de julio o del 25 de mayo. Creo que acá parece que todo el mundo, que la justicia que funciona es la que está invitada para el festejo del 4 de julio del aniversario de la independencia norteamericana, esa es la que vale, sin desmedro de lo que puede significar nuestro ingreso al mundo como país. No podemos dejar de tener una perspectiva soberana, e indudablemente eso es parte de nuestra historia. Ahora, hemos llegado al absurdo. Usted recordará que Marras, el candidato a jefe de gobierno de la capital federal del partido de Milei, llegó a decir que había que suprimir Paca Paca, porque ahí en Paca Paca se enseñaba que los españoles eran malos. Eso de que estaban hablando de escenarios propios de la guerra de la independencia, y él hacía este sofisma de decir, bueno, no pueden ser que digan eso porque yo soy de origen español y no soy malo. Fíjese, claro, con ese nivel de diligencia y con esa perspectiva es gravísimo. Entonces, si el criterio de decir adoctrinamiento es decir que en su momento nosotros nos enfrentamos a España, que por otro lado en su momento nos tenía como colonia y con una serie de cosas que nos significó muertes y batallas y todo ese tipo de temas,
eso va a significar adoctrinar. ¿Qué es lo que es adoctrinar? Para su criterio. Mientras tanto, Milei fue a la escuela en donde participó de su vida secundaria y se pasó todo el discurso dado a secundario hablando en contra de cualquier postura que él entienda que es comunista o socialista, al punto tal que cada vez que se desmayaba uno de los chicos, que se desmayaron dos, decía, eso es porque cada vez que menciono la palabra comunismo, se vienen abajo algún argentino. Si eso no es adoctrinamiento, ¿qué es lo que es? Acá no se pretende no poder analizar cualquier tema, porque creo que en una democracia tenemos que poder analizar todas las perspectivas, pero él se considera libre de hacerse comentarios fuera de lugar en un colegio secundario, hacer chistes de mal gusto, y resulta que eso está bien. Ahora, si un docente quiere explicar los hechos históricos que realmente nos han hecho poner de pie como pueblo, hacer referencia a fallos judiciales firmes dictados por justicia independiente, en juicio con toda la garantía de defensa, eso es adoctrinar. Bueno, estamos ante una persona, fíjate que no quiere tener relaciones con Lula porque lo considera que es de izquierda, ni con China. Bueno, estamos ante una persona, a mi criterio, desequilibrada, que cualquier análisis lo considera enemigo, que todo el que no piense con una lógica de libre mercado merece ser atacado. Así que fíjate que porque no le aprueban las leyes, el Congreso es un nido de rata. No, esto es una cosa muy grave, ¿no? Que tenemos que tomar conciencia que no se puede seguir tolerando. Doctor, lo llevo nuevamente a su trayectoria como juez federal en la provincia de Córdoba. ¿Qué significó para usted personalmente la detención del criminal nazi Josef Franz Leo Schwamberger? Schwamberger. Eso. Para mí significó un desafío. Primero lo buscamos, hasta que lo encontramos, tenía un pedido de extradición de Alemania, de un tribunal de Stuttgart. Fíjate, esto es interesantísimo, ¿no? No tiene ni idea de las presiones que yo tuve, que decían un hombre grande, no lo molestemos. Digo, no, acá merece que se dé verdad, memoria, verdad y justicia. Cuando lo detectamos, yo ordené, digamos, cuidar el perímetro. Yo tenía que evitar tres cosas: que se mataran, que lo mataran o que huyeran. Ya alguna vez huyó, una vez que lo iban a buscar y le avisaron, encontraron el café caliente humeando y se había huido, huyó en su momento a Canadá. A su vez, cuando lleguemos al lugar donde estaba, que él estaba en un primer piso, cuando yo me identifico como juez federal ante la persona que me abrió como dueña de casa, le digo si estaba, ella me dice, está en el primer piso. Entonces la policía me dice, no suba, váyase que está armado, etc. Le digo, no, porque esto es un testimonio histórico, no por mí. Yo paso a ser secundario como persona, pero sí como testimonio, como juez de la democracia, de la Argentina, de un país tantas veces sospechado y con razón de ser refugio de criminales nazis, sin otra arma más que la convicción de un pueblo que se quiere poner de pie en los derechos fundamentales. Capturaba a una persona que era uno de los 5 criminales nazis más buscados del mundo, que no trepidó en ningún momento en mandar a campos de concentración y a cámaras de gas a gente de distintos tipos, que se lo sometía a la ley, pero a su vez con la garantía no se lo llevaba para secuestrarlo ni para mandarlo a una cámara de gas, sino para que rindiera cuenta ante la justicia, al punto tal que en un hecho que el argentino no ha rescatado lo suficiente, un juez de la República lo captura, luego es requerido no por Israel, sino por un tribunal de Stuttgart, Alemania, que fue, y luego de un juicio, porque así es el sistema de extradición, lo condenaron a cadena perpetua y murió a los 92 años en la cárcel. Creo que eso era importante para sacar esta leyenda ganada a veces de ser refugio, aun cuando fue cierto que tuvimos realmente representantes que no nos hacían bien como país. Así es también, bueno, acá tuvo Eichmann, tuvo Mengele y bueno, referentes de esa envergadura. Hasta tuvimos uno que vivió y murió y está en el cementerio de Santa Rosa de Calamuchita,
Albersen también. O sea, creo que esto fue una cosa importante que tiene que ver con la historia de nuestra democracia y para bien, lo que me tocó llevar adelante con este hombre que lo capturé en una casa en la zona de Huerta Grande, ¿no? Doctor, mire, estoy viendo el relojito, qué rápido me están pasando los 30 minutitos que tengo para hacerle esta nota, y antes de despedirlo me gustaría, ¿cuál le gustaría a usted que fuera su legado justamente en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, y un mensaje específico para los jóvenes? Bueno, no sé si legado, porque nunca me sentí ejemplo para nadie, sino traté de ser coherente con lo que yo pienso, pero hace falta una justicia que esté cerca de la gente, superar esta justicia con lógicas monárquicas. Y digo lógica monárquica porque, por ejemplo, lo primero que haría yo es cambiarle el nombre a los lugares donde están los tribunales, que acá se le dice palacio y que sus máximos referentes se llaman cortes, y además con una justicia que casualmente, a diferencia de la justicia monárquica, que los jueces eran la representación del rey, acá es la representación del pueblo, somos todos iguales, el juez como sometido a su consideración es par del juez, son roles diferentes, y eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el juez tiene que ser uno más, tiene que sufrir lo mismo que sus administrados para poder comprenderlo. Por eso tal vez uno desearía casualmente que la justicia deje de sentirse privilegiada, de tener 31 días de vacaciones en enero y 15 días en julio. Creo que habría que eliminar la feria de julio porque no hay ninguna razón para tenerla, aun cuando podía pararse la litigiosidad. A su vez, debería de pagar el impuesto a la ganancia como un ciudadano más, y a su vez demostrar que tienen la potestad nada menos que de administrar justicia, pero porque es igual a todos, no porque tiene privilegios. Creo que eso es lo importante. Y en lo que hace a la justicia, en lo que hace a los jóvenes, tener esperanza en nuestro país y tener esperanza con utopías colectivas, o sea, no esto de que yo le saco el país lo que en otro lado no me dan, por ejemplo, la educación universitaria de calidad y gratuita, pero luego para ir como mercenario y terminar lavando copas en otro país pensando que le da algo mejor que lo que da nuestra patria. Tienen que quedarse porque son las nuevas generaciones a las cuales tenemos que entregarle el legado a la administrar nuestro país. Los invito a que acepten el desafío de ser argentino y argentina y que juntos, tal vez con mi generación, queremos con todos los defectos derrumbar un muro y generar puente, a ver qué podemos hacer para sumarnos y lograr la Argentina que merecemos para todos. Doctor Miguel Rodríguez Villafañez, muchísimas gracias. Bueno, el primer entrevistado en los episodios del podcast Archivos Sierras Chicas y algo más. Muchas gracias. Gracias a vos. Y me voy despidiendo de este episodio del podcast Archivos Sierras Chicas y algo más. Un gran abrazo fraterno desde los estudios Apacheta en Río Ceballos, provincia de Córdoba, Argentina.